Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de algo que honestamente nadie esperaba. Ya sé que a muchos les encanta el drama, la intriga y por supuesto, las sorpresas, y hoy, amigos míos, tenemos una bomba que va a explotar en el mundo del entretenimiento turco y estoy segura, va a resonar en muchos corazones. Prepárense. Antes de empezar a meternos en harina, quiero darles la bienvenida a mi canal, donde siempre encontrarán lo último en noticias de farándula, chismes jugosos y análisis de sus celebridades favoritas. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo y estarán al día con todas las novedades. Me encanta tenerlos aquí y saber que son parte de esta comunidad. Son lo mejor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en 2024. Sí, lo escucharon bien, juntos. Y la pregunta del millón es, ¿qué significa esto? ¿Es una nueva serie? ¿Una película? ¿Un reencuentro inesperado? Prepárense porque la información que tengo es explosiva. Y les prometo que los mantendré actualizados con cada detalle que surja. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que su romance ficticio se trasladara a la vida real. Y bueno, durante un tiempo, esos sueños se hicieron realidad. Kerem y Hande mantuvieron una relación que emocionó a sus seguidores, llenando las redes sociales de fotos, vídeos y muestras de cariño. Fueron, sin duda, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia, como la de Serkan y Eda, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La serie, que narraba la historia de una joven florista que se veía obligada a fingir un noviazgo con un famoso arquitecto para obtener una beca, cautivó al público con su frescura, sus personajes entrañables y, por supuesto, la chispa innegable entre sus protagonistas. Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que cruzó fronteras, llegando a países de Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. La serie generó una legión de fans apasionados que seguían cada capítulo con entusiasmo y que se volcaban en las redes sociales para comentar y compartir sus impresiones. La conexión entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Sus miradas, sus gestos y sus palabras parecían confirmar lo que muchos esperaban, que el amor de Serkan y Eda también existía en la vida real. Las fotos que compartían en redes sociales, los eventos a los que asistían juntos y las declaraciones que hacían a los medios de comunicación eran prueba de una relación que iba más allá de lo profesional. Los fans, ávidos de noticias sobre la pareja, seguían cada movimiento, cada publicación y cada encuentro, soñando con un futuro juntos. Pero, como suele pasar, las cosas no siempre son como uno las desea. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las razones detrás de su ruptura fueron objeto de especulaciones y rumores, pero lo cierto es que cada uno siguió su camino. Hande, por su parte, se ha mantenido activa en el mundo de la actuación, participando en diversos proyectos y, por supuesto, acaparando portadas de revistas y eventos de moda. Kerem, por su parte, también ha continuado su carrera, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía, trabajando tanto en series como en películas. La noticia de su separación, aunque esperada por algunos, generó un gran impacto en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación se volcaron en cubrir la noticia, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de tristeza. Los fans, divididos entre la decepción y la comprensión, se aferraron a la esperanza de que algún día, Kerem y Hande pudieran encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. ¿Y qué pasó después de la ruptura? Bueno, cada uno siguió su vida, con sus proyectos, sus amigos, sus viajes y, por supuesto, sus propios romances. Hande, siempre elegante y profesional, se enfocó en su carrera, participando en diversas campañas publicitarias y protagonizando nuevas series. Su talento y su belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Sus seguidores, siempre fieles, la acompañaron en cada paso, celebrando sus éxitos y apoyándola en sus momentos difíciles. Kerem, por su parte, siguió trabajando duro, demostrando su versatilidad y su compromiso con la actuación. Con proyectos en cine y televisión, continuó consolidando su posición como uno de los actores más importantes y respetados de Turquía. Su carisma y su profesionalismo le ganaron el cariño del público y el reconocimiento de la crítica. Pero aunque pareciera que el capítulo Kerem y Hande estaba cerrado, el destino,
o tal vez el mundo del espectáculo, tenía o.t. Ross planes. Los rumores sobre un posible reencuentro comenzaron a circular, alimentando la esperanza de los fans y generando una gran expectación en los medios de comunicación. La idea de verlos juntos de nuevo, después de su ruptura, era algo que muchos esperaban con ansias. Ahora, hablemos de los hechos. Hace unas semanas comenzaron a circular rumores y filtraciones sobre un posible proyecto en el que Kerem Bürsin y Hande Erçel estarían involucrados. Al principio las fuentes eran inciertas, pero a medida que pasaban los días, la información se fue haciendo más consistente. Fotos tomadas en secreto, comentarios en redes sociales, fuentes cercanas, todo apuntaba a que efectivamente estos dos actores volverían a trabajar juntos. Y eso, amigos, es el detonante de todo este revuelo. ¿Pero en qué proyecto? Esa era la gran pregunta. Y aquí es donde la intriga se vuelve aún más interesante. Hay varias teorías y las voy a compartir con ustedes, desmenuzándolas para que tengan una visión completa. La primera teoría es que se trata de una nueva serie. Los rumores indican que estarían protagonizando un drama romántico, con una historia completamente diferente a Love is in the Air. La productora involucrada sería una de las más importantes de Turquía, con experiencia en la producción de series de éxito internacional. Se rumorea que el proyecto ya está en fase de preproducción, con el guión casi listo y la elección del resto del elenco en marcha. Esta teoría es la que más ha emocionado a los fans, ya que significaría ver a Kerem y Hande juntos en pantalla una vez más, reviviendo la magia que los hizo tan populares. Se especula sobre una historia compleja, con personajes profundos y una trama llena de giros inesperados. La idea de volver a verlos juntos en un nuevo contexto, explorando nuevos roles y demostrando su evolución como actores, es algo que entusiasma a los seguidores de ambos. Se habla de una producción ambiciosa, con una gran inversión y una cuidada puesta en escena. La serie podría rodarse en diferentes locaciones, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que le daría un atractivo visual adicional. La segunda teoría es que se trata de una campaña publicitaria. Esta opción es menos emocionante, pero también es factible. Kerem y Hande son dos de las personalidades más influyentes de Turquía, y muchas marcas estarían interesadas en asociarse con ellos. Ya sea para promocionar productos de moda, cosméticos o incluso automóviles, una campaña publicitaria con ellos dos garantizaría una gran atención mediática y, por supuesto, un éxito asegurado. La combinación de su imagen y su popularidad podría generar un impacto significativo en las ventas y en la imagen de la marca. Las campañas publicitarias, aunque menos emocionantes que una serie, suelen ser muy rentables y ofrecen la posibilidad de experimentar con diferentes formatos y estilos. Podríamos verlos protagonizando anuncios televisivos, campañas en redes sociales, sesiones fotográficas y eventos promocionales. La tercera teoría, que es un poco más arriesgada pero también interesante, es que se trata de un proyecto sorpresa. Podría ser una película independiente, un cortometraje, o incluso una aparición especial en alguna serie. Esta teoría es menos probable, pero no podemos descartarla por completo. El mundo del cine y la televisión turcos es conocido por sus sorpresas, y no sería la primera vez que se produce un proyecto inesperado con la participación de grandes estrellas. Una película independiente podría ofrecerles la oportunidad de explorar roles más complejos y desafiantes, alejados de los estereotipos de las series de televisión. Un cortometraje podría ser una forma de experimentar con nuevas técnicas y formatos, y demostrar su talento en un formato más breve e intenso. Una aparición especial en otra serie podría ser una forma de sorprender al público y de generar expectación. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Bueno, lo que sí está confirmado es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido vistos juntos en varias ocasiones, y han compartido algunos detalles en redes sociales que han alimentado aún más los rumores. Por ejemplo, han publicado fotos en el mismo lugar, con el mismo fondo, aunque sin aparecer juntos en la misma imagen. También han intercambiado algunos comentarios sutiles en redes sociales, que han sido interpretados por los fans como señales de un posible reencuentro profesional. Los seguidores, con un ojo agudo para los detalles, han analizado cada publicación, cada comentario y cada interacción, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. La especulación ha alcanzado niveles épicos, con teorías que van desde un simple encuentro casual hasta la confirmación de un proyecto secreto. Además, fuentes cercanas a ambos actores han confirmado que están trabajando juntos en un proyecto, aunque no han revelado ningún detalle específico.
Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades. Ese ha estado cubriendo el tema con gran entusiasmo, publicando noticias, fotos y vídeos que han mantenido a los fans en vilo. Los medios de comunicación han seguido cada paso de Kerem y Hande, publicando reportajes, entrevistas y análisis sobre el tema. Los paparazzi, siempre al acecho, han intentado capturar imágenes que confirmen los rumores, generando una gran expectación entre el público. Así que, amigos, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que está pasando? ¿Cuál de las teorías les parece más probable? ¿Están emocionados con la idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. ¿Pero por qué esta noticia es tan importante? ¿Por qué ha generado tanta expectación? Bueno, hay varias razones, y las vamos a analizar en detalle. Primero, porque Love is in the Air fue un fenómeno global. La serie fue un éxito rotundo en países de todo el mundo, y Kerem y Hande se convirtieron en estrellas internacionales. Verlos juntos de nuevo después de su ruptura es algo que muchos fans han estado esperando. La serie, con su historia de amor, sus personajes carismáticos y su cuidada producción, conquistó a audiencias de diferentes culturas y edades. El éxito de Love is in the Air abrió las puertas a la industria turca en el mercado internacional, y Kerem y Hande se convirtieron en embajadores de la cultura turca en el mundo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, después de su éxito en la serie, genera una gran expectación entre los fans de todo el mundo, que esperan con ansias su reencuentro. Segundo, porque Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores muy talentosos y queridos por el público. Su química en pantalla era innegable y muchos fans creen que juntos pueden crear proyectos memorables. Ambos actores han demostrado su talento y su versatilidad en diferentes proyectos, y su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público es indiscutible. Su química en pantalla, que enamoró a millones de personas, es un factor clave para el éxito de cualquier proyecto en el que participen juntos. Los fans esperan con ansias verlos demostrar su talento y su química en un nuevo proyecto, y creen que juntos pueden crear algo aún más grande y memorable. Tercero, porque la noticia ha generado una gran expectativa en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación, las productoras y los anunciantes están muy interesados en saber qué está pasando con Kerem y Hande. La noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto el foco de atención en ambos actores. El reencuentro de Kerem y Hande es un acontecimiento que interesa a la industria del entretenimiento, que ve en ellos un potencial para generar grandes ingresos y éxito. Los medios de comunicación han estado cubriendo el tema con gran entusiasmo, publicando noticias, fotos y vídeos que han mantenido a los fans en vilo. Las productoras y los anunciantes están muy interesados en saber qué proyecto están desarrollando y en la posibilidad de participar en él. Así que, amigos, estamos a la espera de más información. En cualquier momento podríamos tener la confirmación oficial del proyecto, o tal vez, nuevas pistas que nos ayuden a descifrar el misterio. Lo importante es que estamos al tanto, y que no nos perderemos ningún detalle. Manténganse conectados a mi canal para no perderse ninguna novedad. Los mantendré informados, lo prometo. La industria turca, como siempre, nos sorprende con giros inesperados. El reencuentro, ya sea en una serie, una película o una campaña publicitaria, promete ser un evento importante. Y aunque el tiempo dirá qué nos depara el futuro, la expectativa y la emoción están garantizadas. El mundo del espectáculo turco, conocido por su dinamismo y su capacidad para sorprender, nos tiene acostumbrados a giros inesperados y a grandes producciones. El reencuentro de Kerem y Hande es un acontecimiento que promete generar un gran impacto en la industria, y que será seguido de cerca por los medios de comunicación y por los fans de todo el mundo. La expectación y la emoción están garantizadas, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo es algo que entusiasma a los seguidores de ambos actores. Y ahora profundicemos un poco más en las posibles consecuencias de este reencuentro, más allá del proyecto en sí mismo. ¿Qué podría significar para sus carreras individuales? ¿Cómo podría afectar a sus futuros proyectos? ¿Y cómo podrían influir en la percepción del público sobre ellos? En primer lugar, el reencuentro podría revitalizar sus carreras. Ambos actores han seguido trabajando en proyectos después de Love is in the Air, pero el hecho de volver a trabajar juntos podría generar un nuevo impulso en sus carreras. La expectativa generada por el reencuentro podría atraer a nuevos fans y aumentar el interés del público por sus futuros proyectos.
Además, el éxito del proyecto en el que participen juntos os podría abrirles nuevas puertas y ofrecerles la posibilidad de trabajar en proyectos más ambiciosos y con mayor proyección internacional. En segundo lugar, el reencuentro podría fortalecer su imagen pública. A pesar de su separación, Kerem y Hande siguen siendo muy queridos por el público. El hecho de volver a trabajar juntos y demostrar una buena relación profesional podría mejorar aún más su imagen pública. Los fans podrían verlos como dos profesionales maduros y respetuosos, que son capaces de dejar atrás el pasado y de trabajar juntos en un proyecto. Esto podría traducirse en un aumento de su popularidad y en un mayor apoyo del público a sus proyectos. En tercer lugar, el reencuentro podría influir en sus futuros proyectos individuales. El éxito del proyecto en el que participen juntos podría abrirles nuevas oportunidades en el futuro. Los productores y directores podrían estar más interesados en trabajar con ellos, y podrían recibir ofertas más atractivas. Además, el hecho de haber trabajado juntos en un proyecto exitoso podría influir en la elección de sus futuros proyectos individuales, y podrían optar por papeles más ambiciosos y desafiantes. En resumen, hemos hablado sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en 2024. Hemos analizado las diferentes teorías sobre el proyecto en el que podrían estar trabajando juntos, desde una nueva serie hasta una campaña publicitaria. Hemos repasado los rumores, las filtraciones y las señales que han alimentado la especulación. Hemos discutido por qué esta noticia es tan importante y por qué ha generado tanta expectación. Hemos analizado las posibles consecuencias del reencuentro, y hemos concluido que estamos a la espera de más información, pero que la emoción está garantizada. Y hemos explorado el impacto que esto podría tener en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus expectativas sobre este tema. ¿Qué esperan de este reencuentro? ¿Qué les gustaría ver? Cuéntenmelo todo. ¿Creen que funcionará? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? ¿Quiénes les gustaría que fueran sus compañeros de reparto? No se queden con las ganas. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Quiero ver esa campana vibrar. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de farándula y chismes jugosos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, estén atentos a mi canal para más noticias. Chao, chao.